Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí un privilegio el poder estar compartiendo con ustedes una vez más la palabra del Señor. Yo les saludo a ustedes en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta ocasión quisiera que por favor consideráramos unos versículos que muchos ya hemos escuchado anteriormente, y quisiera que reflexionáramos en lo que la palabra del Señor tiene que decirnos. Vamos a Hebreos capítulo 12 y los versículos del 1 al 2. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12 y los versículos del 1 al 2: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, en esta oportunidad te pido que tú puedas bendecir a mis hermanos. Señor, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de nosotros. Permite, Señor, que tu palabra pueda ser predicada con autoridad, que pueda ser un mensaje claro y que pueda ser de bendición para mis hermanos. Usa mi vida, Señor, en esta hora. En tu mano, Señor, coloco cada uno de los pensamientos que quiero expresar en este mensaje. Gracias te doy en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Estos versículos que acabamos de leer son como el ánimo que el Señor le da a aquellos hombres y mujeres que están transitando por este peregrinaje en la tierra hacia la nueva Jerusalén, hacia la ciudad celestial que el Señor nos ha prometido. Estos versículos reflejan cuál es la clave de la persistencia y de continuar caminando con el Señor. Y la clave es poner la mirada o poner los ojos en Jesús, poner nuestro enfoque completo y sin vagar o sin divagar en Jesús, concentrarnos en Él. Podemos leer que estos son los primeros versículos del capítulo 12 de Hebreos, y que solamente unos versículos atrás el autor de Hebreos había estado considerando como ejemplo a los héroes de la fe,
había puesto como ánimo y como ejemplo para que nosotros considerásemos a los héroes de la fe. Sin embargo, ahora en estos versículos del capítulo 12, el autor de Hebreos se coloca a poner como ejemplo al estándar y a aquel que es el ancla de nuestra fe, que es Jesús. Y dice, puestos los ojos en Jesús. Muchas veces aquellos que son ejemplo para nuestra vida y que ya han transitado esta carrera pueden ser como una inspiración para nosotros, pero el único que verdaderamente puede fortalecernos en esta caminata o en este peregrinaje cristiano es Cristo. Los héroes de la fe pueden animarnos, pero Jesús es el único que puede fortalecernos, y por eso el autor de Hebreos anima en el capítulo 12 a que nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús. Jesús es el iniciador de nuestra fe, así como es el consumador de ella. Él puede iniciarla, así como también Él puede completarla. Él es el pionero de este camino en el que nosotros andamos, en este camino angosto. Él ya anduvo por este camino, Él también ya lo completó con gozo, así que Él es el que verdadera y genuinamente puede ayudarnos a transitarlo. Él se despojó de todo peso y triunfó, y puede ayudar a todos aquellos que en Él ponen su mirada, que abandonan su mirada y quitan de sí mismo todo peso, toda carga, toda lucha en otras cosas y ponen su mirada en Él y piden en Él apoyo, o se apoyan en Él, piden en Él o ponen en Él su auxilio. Hay muchas cosas en nuestra caminata cristiana en la que nosotros podemos poner nuestros ojos o podemos poner nuestra mirada y que pueden decepcionarnos o que pueden hacer que nosotros de hecho nos apartemos del propósito de Dios para nuestra vida. Y aquí quería yo colocar algunos ejemplos de cosas en las que nosotros podemos poner nuestra mirada antes de poner la mirada en el Señor. Número 1, hermano, nosotros podemos poner la mirada en nosotros mismos en vez de poner nuestra mirada en el Señor. Éxodo capítulo 4 y verso 10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y esto es un ejemplo de lo que sucedió cuando el Señor se apareció en una zarza ardiente en medio del desierto delante de Moisés para llamarlo a que él se levantara como libertador de los hijos de Israel. Y lo que Moisés hizo para dar respuesta a este llamado de parte de Dios fue poner una excusa. Ay, Señor, yo soy tardo para hablar, no he sido bueno para hablar ni ahora que tú hablas con tu siervo, ni antes de eso. Y muchos teólogos y estudiosos de la palabra dicen que esto genuinamente era una excusa de parte de Moisés para no ir o para no levantarse a responder el llamado de Dios, porque la palabra de Dios enseña de que la capacidad, el entrenamiento y las habilidades de Moisés sí estaban de acorde a este llamado o a esta responsabilidad a la cual Dios estaba llamando a Moisés. Muchas veces nosotros nos parecemos a Moisés, ponemos la mirada en nosotros mismos, pero hacemos exactamente lo mismo que Moisés hizo. Ponemos la mirada en nuestras incapacidades, en nuestras limitaciones, en nuestro pasado, en nuestros pecados, en la gente que conocemos o que no nos conoce, y ponemos la mirada en nosotros y nos desanimamos. Y a veces esto lo que puede ser como un motivo de que nosotros nos frenemos para ir y cumplir el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Moisés puso la excusa: ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, Señor, no tengo la facilidad para ir y hablar. Y como decía hace un momento, muchos teólogos afirman que esto era una excusa de parte de Moisés, porque la palabra de Dios así lo enseña. Por ejemplo, Hechos capítulo 7 y verso 22 dice acerca de Moisés: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Consideremos la parte final, que él había sido enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, correcto, pero que era poderoso en sus palabras y en sus obras. Aquí no se ve como una incapacidad,
sino más bien se nota como un poder y una capacidad para hablar de manera elocuente y con relevancia, y eso es lo que tenía Moisés, o esa era la parte en la que él había sido entrenado. Por supuesto, los maestros de Sion enseñan de que en la preparación de Moisés, Dios incluyó en su vida 40 años de desierto que hicieron una obra de humildad en él y que le enseñaron a Moisés de que él no era nada. Él había creído en cierto momento de su vida que él tenía la capacidad para cumplir el llamado de Dios en sus fuerzas cuando mató al egipcio, y Dios usó 40 años en el desierto para obrar humildad y dependencia santa de Dios en él. Sin embargo, aquí vemos como una especie de excusa: ay Señor, yo no puedo, ay Señor, yo no tengo la capacidad. Moisés era esta persona a quien el Señor había escogido y preparado por un largo periodo de 80 años porque tenía un propósito específico en él, pero él puso su mirada en sí mismo y en lo que él miraba como limitaciones en ese momento, en vez de poner su mirada en el poder de Dios y en el gran llamado que Dios le estaba haciendo en ese momento. El hermano Bailey, en su libro El viaje de Israel, dice de que habían por lo menos 3 razones importantes por las cuales Moisés era la persona más ideal para ser usado por Dios como libertador de los hijos de Israel. Dice el hermano Bailey que la primera razón por la que Moisés era la persona ideal era porque Moisés precisamente había sido criado en la corte de Faraón. Él sabía cómo comportarse delante de un rey. Él sabía cómo tener protocolos de etiqueta y comportarse debidamente, cómo dirigirse debidamente a un rey. Dice el hermano Bailey de que Dios seguramente no podía utilizar a un obrero o a un esclavo del pueblo, que saliendo de sus tareas diarias llegara todo sucio delante del rey a decirle a gritos: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, porque el rey de Israel no hubiera reconocido a ese hombre. Mas Moisés, quien había sido criado en la corte de Faraón como príncipe de Egipto, sabía cómo comportarse delante de la presencia de un rey y tenía toda la propiedad para estar delante del Faraón y hablarle de parte de Dios. Así ha dicho Jehová, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Moisés sí era reconocido como alguien delante de la corte de Faraón, delante de las personas importantes. Ellos sabían quién era Moisés, y Moisés sabía cómo comportarse propiamente delante de la presencia de un rey. Segundo, dice el hermano Bailey de que como él fue criado en la corte de Faraón, él entendía perfectamente bien cómo funcionaba la mentalidad egipcia, y eso era muy importante para que él supiera cómo dirigirse al rey y a sus funcionarios. Y tercero, él no era netamente egipcio, sino que era hebreo, criado por su propia madre, a quien había sido contratada como nodriza. Así que él también, como hebreo, también entendía a su vez cómo funcionaba la mente de los hebreos. Entonces él podía no solamente comunicarse con los egipcios y comportarse correctamente delante de ellos, sino que también sabía cómo dirigirse a los hebreos, porque él también era uno, y como uno, en cierto momento de su vida, había sido criado. Dios había puesto la preparación y el entrenamiento necesario en la vida de Moisés, pero él se consideró a sí mismo y puso limitaciones y excusas. No, Señor, ay Señor, no sé hablar, no he sido bueno para hablar ni ahora ni antes. Y aún así el Señor tuvo que ayudarle y poner a su lado a Aarón para que él fuera. Pero, ¿qué nos enseña específicamente esto acerca de la vida de Moisés? Que muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada en nosotros mismos y nos decepcionamos porque entendemos muy bien que el llamado que Dios ha puesto sobre nuestras vidas no está al alcance de nuestras posibilidades, de nuestros talentos, de nuestra sabiduría. El llamado de Dios en nuestras vidas solamente está al alcance del poder de Dios, solo está al alcance de la capacidad de Dios, solo está al alcance de la llenura del Espíritu Santo y de su capacidad y de su gracia obrando en nosotros. Pero eso no quiere decir que seamos descalificados, eso quiere decir que tenemos que poner nuestra mirada en el Señor y entonces tendremos esperanza y entonces podremos cumplir, dar en el blanco, llegar a la meta. Con nuestro esfuerzo, sí, pero también con la gracia de Dios, apoyados por la gracia de Dios. Otra persona que puso su mirada en sí mismo cuando el Señor le estaba llamando era Gedeón, o fue Gedeón. La Biblia dice en Jueces capítulo 6 y verso 12, Jueces capítulo 6 y verso 12,
Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y luego podemos leer en los versículos del 15 al 17, Jueces capítulo 6 y los versículos del 15 al 17. Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego, si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y aquí hay algo muy importante, porque lo mismo o algo bastante similar que pasó con Moisés sucedió en este momento con Gedeón, cuando el Señor se le apareció y le dijo: varón esforzado y valiente. Y es un poco como contradictorio el momento en el que el ángel del Señor le dijo estas palabras a Gedeón, porque se las estaba diciendo en un momento cuando él estaba escondido en un lagar. Un lagar era un lugar bajo donde se pisaban con los pies las uvas. Ahí en el lagar él lo que estaba haciendo era zarandeando el trigo, pero el trigo no se zarandeaba en un lagar, se zarandeaba en una era donde se podía lanzar el trigo al aire y el viento podía separar la paja del trigo. Pero él ahí, escondido de los madianitas, zarandeando el trigo, con miedo, escondido, Dios lo llama y le dice: varón esforzado y valiente. El Señor estaba viendo a Gedeón con los ojos de su obra completa en su vida, como una obra terminada, una obra de gracia perfecta. Pero Gedeón se consideró a sí mismo. Y lo triste y lamentable que nosotros podemos encontrar en la vida de Gedeón es de que él constantemente demostró tener inseguridades acerca de la palabra de Dios y acerca de sí mismo, porque constantemente, y aquí está la primera ocasión en que lo hace, constantemente le pedía al Señor señales. Señor, si realmente me hablaste, déjame probar con un vellón, deja que el rocío caiga sobre el vellón y que toda la tierra esté seca. El Señor lo hizo así. Siguiente noche: Señor, no te vuelvas o no te enojes conmigo si hoy probara otra vez con el mismo vellón. Pero ahora, Señor, que toda la tierra esté mojada y el vellón seco. Él siempre demostró inseguridad acerca del llamado de Dios en su vida y lo que Dios había prometido, y también acerca de sí mismo. Y eso, al final de sus días, fue un tropezadero para Israel. Él siempre vivió pidiendo señales. Señor, pero confírmame lo que ya me dijiste, pero confírmame, confírmame. Una persona tiene que poner los ojos y su mirada en Jesús y estar seguro que aquel que dio la promesa la cumplirá, que aquel que comenzó la buena obra en usted la terminará. Él en su fidelidad, no nosotros. Y ese fue el tropezadero en la vida de Gedeón. Él siempre estuvo inseguro y siempre tenía que pedir: Señor, pero dame una señal. Yo sé que ya me hablaste, pero vuelve a confirmarme. Y al final de su vida, él pidió los elementos necesarios para hacerse un efod. Y dice el libro de Jueces que ese efod sirvió para idolatría después en el pueblo, porque él nunca confió completamente en lo que la voz de Dios le hablaba, sino que siempre tenía una inseguridad de: Señor, pero confírmame, confírmame, manda señal, haz algo extraordinario, confírmame. Gedeón fue otra persona que puso su mirada en sí mismo. Pero por eso el autor de Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús. Si nosotros, hermanos, ponemos nuestra mirada en nosotros mismos, nos vamos a decepcionar. Vamos a ponerle demasiada relevancia o importancia a nuestra incapacidad, a nuestro pasado, a nuestros errores, a nuestro pecado, a nuestra falta de preparación, a nuestra falta de sabiduría y tantas cosas que podemos encontrar. Pero si ponemos nuestra mirada en Jesús, vamos a dar en el blanco. Si ponemos nuestra mirada en Jesús, vamos a cumplir con su llamado en nuestra vida. Aleluya. La segunda cosa que nosotros podemos hacer es que en vez de poner nuestra mirada en Jesús, podemos poner la mirada en el hombre. Otra cosa que es incorrecta. Juan capítulo 13 y los versículos del 37 al 38 dice, Juan capítulo 13 del 37 al 38 dice: le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y este es uno de estos versículos que relata uno de los episodios más tristes de la vida del apóstol Pedro,
porque fue un episodio en el que él hizo una declaración bastante valiente, pero una declaración bastante atrevida al mismo tiempo, cuando dijo Pedro: Señor, aunque todos estos que están aquí contigo te abandonen, yo no. De hecho, yo dispuesto estoy a poner mi vida por ti, a ir a la cruz contigo, no sabiendo él que él no tenía la capacidad para recibir esa copa, para pasar por esa prueba. Y gracias a la declaración tan valiente que él hizo, tan atrevida que él hizo, él fue probado por sus propias palabras. ¿Y qué fue o cuál fue el resultado de este episodio en la vida de Pedro, del apóstol Pedro? Que él falló muy miserablemente. Él negó a Jesús 3 veces, tal como Jesús se lo había dicho. ¿Qué podemos aprender acerca de este fallo en la vida del apóstol Pedro? Primero, a no hacer declaraciones atrevidas acerca de nuestras capacidades, de nuestra valentía, de nuestro valor, de nuestra unción, de nuestro ministerio, porque vamos a ser juzgados y probados por los dichos de nuestra boca. Segundo, esto nos enseña, o esto habla acerca de que a pesar de que la declaración del apóstol Pedro, a pesar de ser atrevida, dice el hermano Bailey que fue una declaración que nació del sentimiento de fidelidad y de amor que el apóstol Pedro sentía por su maestro, pero esa declaración no estaba acompañada de la gracia suficiente para que él pudiera cumplirla. Y esto nos habla a nosotros, los hombres, de que nosotros como hombres le fallamos muchas veces a Dios y somos igual que Pedro. Todos los que estamos escuchando este mensaje, yo me incluyo, pudiéramos decir muy sinceramente desde nuestro corazón, desde lo profundo de nuestro corazón, que amamos a Dios, que queremos terminar nuestra carrera con gozo. Pero también podemos decir acerca de nosotros mismos, como una lección de humildad, que todos los que estamos aquí escuchando este mensaje le hemos fallado al Señor. Tenemos errores, hemos cometido errores, hemos fallado en las promesas que hemos hecho, hemos pecado, nos hemos apartado, hemos puesto nuestra mirada en otras cosas. Genuinamente, como una lección de humildad como la que recibió Pedro, nosotros podemos decir que a pesar de que también amamos al Señor, le hemos fallado. Y si le hemos fallado al Señor, ¿cuánto más no le vamos a fallar nosotros a los hombres? ¿Cuánto más nosotros no le vamos a fallar a los hombres? Si le hemos fallado al Señor, ¿cuánto más no le vamos nosotros a fallar a los hombres? Y por eso es muy importante que no pongamos nosotros en los hombres nuestra confianza y nuestra esperanza, porque todos nosotros somos infieles y fallamos, pero hay uno único que su nombre es fiel y verdadero, fiel y verdadero, fiel y verdadero. Hay uno único que no abandona, que prometió en su palabra: yo no te dejaré ni te desampararé, y que en los Salmos dijo: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo, Jehová, te recogeré. Aunque el salmista David dijo escribió este salmo en primera persona, pero también se puede interpretar de esta manera. Uno único es el fiel y verdadero, uno solo, Jesús. Y nosotros, los hombres, aunque tengamos muchos sentimientos de lealtad y de amor en nuestro corazón, somos propensos a fallar y ya hemos fallado. Le hemos fallado a Dios y creo que seguramente usted, al igual que yo, le hemos fallado también a los hombres. Hemos causado decepciones, hemos causado heridas, hemos dicho cosas que no teníamos que decir, hemos hecho cosas que no teníamos que hacer. Pero el único fiel y verdadero es el Señor. Aquí podemos tomar como referencia la imagen o los versículos que están en Daniel capítulo 32 al 35. No lo vamos a leer porque es una porción larga, pero en Daniel capítulo 2, el profeta Daniel tiene la visión acerca de la estatua que tuvo Nabucodonosor en su sueño. Una estatua donde veía que esta estatua tenía la cabeza de oro, el pecho de plata y sus brazos también, los muslos de bronce, las piernas de hierro, pero los pies eran pies de barro mezclado con hierro. ¿Y qué quiere decir esto de los pies de barro mezclado con hierro? De ahí, de hecho, se sacó un dicho: ídolo de pies de barro, quiere decir el dicho, ídolo de pies de barro. ¿Qué quiere decir este dicho? Que a veces nosotros somos como esta estatua del sueño de Nabucodonosor, muy notables y distinguidos en la parte visible de nuestro comportamiento,
pero todos tenemos pies de barro. Los pies son una parte del cuerpo que son muy poco visible, que están siempre ocultos. Y los pies de barro hablan acerca de nuestras vulnerabilidades y debilidades que todos como cristianos deberíamos de reconocer y abordar, reconocer y dejar que el Espíritu Santo trate en ellas. Todos tenemos nuestros pies de barro, aunque parezcamos la estatua de Nabucodonosor, notables, elocuentes, personas muy sabias en nuestro trato, quizá muy amigables, pero todos tenemos nuestros pies de barro. Y a veces cuando nosotros caminamos con las personas más de cerca, pasamos tiempo con ellas, notamos ver fallos en su carácter, aun cuando son personas que nosotros admiramos como grandes referentes de la vida espiritual. Logramos ver cómo reaccionan en situaciones o circunstancias fuera de una iglesia, pero cuando pasamos más tiempo con esas personas. Por lo tanto, nosotros no deberíamos de poner nuestros ojos en el hombre que falla, que le falla a Dios y que le falla al hombre, sino poner nuestra mirada en Jesús, aquel que es el único que es fiel y verdadero. Fiel y verdadero son dos de los atributos de Dios, fiel y verdadero. Él cumple sus promesas, Él no falla, Él no abandona, Él nunca deja. Nosotros los hombres, a pesar de ser muy notables y distinguidos, también tenemos nuestros pies de barro, nuestras vulnerabilidades, debilidades, inclinaciones al pecado y demás. Que el Señor tenga misericordia. Un versículo que puede apoyar esto es lo que dice Jeremías capítulo 17 y verso 5. Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y esto es una advertencia muy clara de parte de Dios. Maldito el varón que confía en el hombre. Y qué interesante lo dice precisamente esta versión 60. No dice maldito el hombre que confía en hombre, dice maldito el varón que confía en hombre. Y varón es una expresión que pudiera evaluarse como una expresión que se utiliza siempre en el contexto cuando Dios le está hablando a su pueblo, sea en Antiguo o Nuevo Testamento. Y aquí se usa precisamente en este contexto. No dice maldito el hombre que confía en hombre, dice maldito el varón que confía en hombre. Maldito el varón que confía en hombre, que pone su mirada en el hombre, que pone su esperanza en el hombre, que pone su ilusión en el hombre y no pone sus ojos en Jehová, no pone sus ojos o su mirada en Jesús. Pongamos entonces, mis hermanos, nuestra mirada en el Señor y nunca vamos a ser desanimados por el hombre, por lo que el hombre pueda hacer o dejar de hacer. Pongamos nuestra mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Por último, el último punto, también podemos nosotros no solo poner la mirada en nosotros mismos o en los demás, en los hombres, podemos también poner la mirada en las circunstancias. Números capítulo 13 y los versículos del 31 al 33, la palabra del Señor cuenta esa historia. En Números 13 del 31 al 33, dice la palabra de Dios: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y estos versículos son muy interesantes porque aquí están los hijos de Israel en la frontera, listos para ingresar a la tierra prometida después de 2 años de caminar por el desierto. Ellos habían fallado 9 pruebas previas y esta era la última antes de que ellos ingresaran a la tierra prometida. Pero ellos pusieron sus ojos en las circunstancias y no en la palabra de Dios, porque el Señor había sacado al pueblo de Israel con mano poderosa, con milagros fuertes y notables, con las plagas con las que había juzgado a Egipto, cómo había abierto el mar rojo, cómo les había provisto de maná en el desierto. Dios había estado con ellos de una manera notable, de una manera
que podía ser notable, que podía darles a ellos la confianza de que el Señor, así como había derrotado a Egipto, también iba a derrotar a los moradores de la tierra y se las iba a dar a ellos en posesión. Pero ellos no le creyeron al Señor. Ellos pusieron sus ojos en las circunstancias, en los gigantes, en los moradores de la tierra, dice este versículo, y en diferentes obstáculos que ellos tenían delante de ellos, y desanimaron a toda la congregación de Israel. Mientras que solo 2 hombres siguieron fielmente a Jehová, Josué y Caleb, quienes dieron el reporte correcto. ¿Qué fue lo que dijo Caleb, ¿Qué fue lo que dijo Caleb cuando a él se le preguntó, cuando él respondió acerca del reporte? Si Jehová se agradase de nosotros, nos entregará la tierra, nos dará posesión en la tierra, nos introducirá en la tierra. Pero los demás espías no siguieron a Jehová y pusieron sus ojos en las circunstancias, y entonces lo que recibieron a cambio fue juicio, porque no solamente no pusieron su confianza en el Señor, sino que murmuraron contra él y dijeron: Dios es tan malo que nos trajo a este desierto para que nuestros hijos fueran por presa y nosotros fuéramos víctimas. Y Dios les dio precisamente eso que ellos habían dicho. ¿Qué fue lo que dijo el Señor después de eso? Este pueblo no me ha creído y no conocerá la tierra prometida. Vagarán pues por el desierto 38 años y sus hijos, que ellos dijeron que iban a ser por presa, a ellos los voy a introducir en la tierra. Cuando termine de morir toda esta generación de 20 años para arriba que conocieron la guerra y vieron mis maravillas y mis proezas, entonces yo voy a introducir a sus hijos porque ellos no me creyeron a mí. Y nosotros también, hermano, podemos estar en medio de la tormenta o en medio del desierto, pero si ponemos nuestra mirada en las diferentes circunstancias o en los problemas, también vamos a perder nuestra herencia. Nosotros tenemos otro tipo de dificultades. Podemos tener problemas legales, problemas de familia, problemas financieros, deudas, problemas muy serios económicamente, problemas emocionales, problemas de salud, tantas cosas que pueden servir como tormentas y como aguijones en nuestra vida. Pero si ponemos nuestra mirada en la tormenta, si ponemos nuestra mirada en las circunstancias y confiamos más en las circunstancias que en el Señor, nunca vamos a entrar a la tierra prometida. Nunca vamos a conocer lo que el Señor tenía realmente para nosotros, porque uno de los requisitos para que nosotros entremos a la tierra de nuestra heredad es que le creamos a Dios, y que actuemos. Hay mucha gente, hay tanta gente en el mundo que cree en Dios, pero no le cree a Dios, porque hay una diferencia muy grande entre creer en Dios y creerle a Dios. Y uno de los requisitos para que nosotros entremos a la tierra es que le creamos a Dios y no a las circunstancias. Y por lo tanto, es necesario que pongamos nuestra mirada en Jesús y no en las circunstancias. Por último, voy a repetir nuevamente entonces el versículo que había leído al principio, Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que nada más hace falta recordar con estos versículos, mi amado hermano, que el Señor está con usted. Muchas personas pueden animarle, pero solo Jesús puede fortalecerle, porque Él ya pasó por este camino. No ponga entonces sus ojos en usted mismo, ni ponga sus ojos en el hombre, ni tampoco ponga su mirada en las circunstancias. Ponga su mirada en Jesús y créale a Él y a sus promesas, y obtendrá la tierra por herencia. Obtendrá aún mejor que la tierra por herencia, a Dios mismo por herencia, porque Él es la más grande herencia que existe. Él es nuestra herencia. Él mismo es nuestra herencia. Amén. Gloria a Dios. Así que voy a orar en este momento. Padre, quiero pedirte en esta hora que por favor tú nos des la gracia, Señor, para poner nuestra mirada en ti, para poner nuestros ojos en ti. Tú eres, Señor, nuestro galardón y nuestro escudo. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo peso y de todo pecado, Señor.
y que podamos correr esta carrera con paciencia hasta que lleguemos, Señor, a la meta. Gracias, Señor, por tu palabra te damos en esta hora. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.